recibimos al sociólogo Rafael Paternain, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. Un gusto estar con ustedes. Cerramos un mes de esos difíciles que marcan un punto de inflexión por el registro y porque de alguna manera, no sé si llamarlo así, pero se quiebra una especie de barrera psicológica, ¿no? Cuando uno alcanza el récord de homicidios contabilizados en un mes, es preocupante. Pero además cuando venimos de noviembre y diciembre, ya con una tendencia, enero, febrero y marzo, es decir, estamos hablando ya de un periodo de incremento de los hechos delictivos y en particular de los homicidios, que a uno empieza a preocuparlo como un ciudadano, más allá de ser un periodista, como ciudadano. A usted, que es especialista en la materia y que sigue estos asuntos bien de cerca, ¿también le parece que marzo fue como una especie de punto de inflexión por la consolidación de la tendencia y por lo que viene sucediendo? Sí, sin entrar en catastrofismos, evidentemente preocupa la tendencia general de los homicidios. Es el indicador más relevante, de mayor impacto para medir la calidad o los niveles de seguridad de un país. En enero del 2012 fue particularmente intenso también en materia de homicidios, bastante parecido a lo que pasó en estos meses, en marzo. Y uno allí, con la tendencia, cuando venía la tendencia de los años 2011, 2010, en donde el homicidio seguía estando más o menos en 6 homicidios cada 100.000 habitantes, muy bajos en términos promediales, muchos pensamos efectivamente que era un comportamiento de un mes, o sea, es un delito con poca frecuencia que perfectamente puede darse en un mes y luego, a lo largo del año, empezar a normalizarse. No necesariamente vamos a tener un comportamiento del homicidio parecido en los meses siguientes, no necesariamente. Yo mismo pensé en ese entonces que estamos ante un fenómeno más bien de coyuntura, de característica del mes. Yo me equivoqué, de alguna manera ahí hubo un punto de inflexión. Insisto, sin catastrofismos y sin dramatismos, de alguna manera la tasa en el Uruguay pasó de 6 homicidios a 8 homicidios cada 100.000 habitantes. Luego fue teniendo variaciones, algún año un poco más, algún año un poco menos. Particularmente el 2015 fue uno de los años donde hubo más homicidios, pero más allá de esas variaciones, en realidad nunca pudimos recuperar a nivel de valores absolutos las tasas que teníamos con anterioridad al año 2012. Hoy estamos en un proceso en donde podemos decir, bueno, hay como una suerte de nuevo empuje, ¿no?, que nos lleva a través de estos primeros meses hacia un valor ya más próximo a los 9 homicidios cada 100.000 habitantes. Yo no me animo a hacer vaticinios o a hacer proyecciones, pero de algún modo lo que está detrás o lo que tenemos que ver más allá del movimiento de estos valores es cuáles son las dinámicas que alimentan estos procesos. Porque el homicidio se da, es muy heterogéneo, se da por distintas características. Hay homicidios que tienen orígenes y particularidades que no son generalizables, pero de todas maneras uno puede identificar allí 3 o 4 vectores que ameritarían una respuesta particular para cada caso. Ya vamos a estar profundizando en eso porque me interesa particularmente, pero claro, usted hablaba del punto de inflexión allá en enero de 2012, y uno ve, yo he repasado durante el fin de semana las cifras, en el primer trimestre de este año, con relación al primer trimestre del año anterior, hay un aumento de casi el 60% de los homicidios. Insisto, no en un mes, en el trimestre, que ya la tendencia consolidada de 3 meses me parece que es bastante significativa. Es inquietante. No quiere decir que no se pueda revertir o que no se pueda estabilizar. Si uno mira muy difícil anualizado pensar... de marzo a marzo, marzo 2017, marzo 2018, el incremento es casi del 100%, casi del 100%. Sí. Eso parece indicar. Vamos a esperar también a los datos oficiales que seguramente nos van a dar un panorama relativamente parecido a este que venimos conversando. De todas maneras, así como podemos tener en un trimestre un aumento tan preocupante como este, el otro trimestre lo puede compensar. Lo que va a ser difícil es que este año, cuando termine el año, en realidad estemos en valores inferiores a los que teníamos el año pasado. Entonces, eso configura una situación en donde los componentes de la violencia de género que hemos
de alguna manera subestimado durante mucho tiempo. Ahí ya entramos en el desglose de los factores que están influyendo. Uno, por ejemplo, que usted marca es la violencia de género. Sí, y ahí mucha gente puede decir, bueno, pero ¿qué se puede hacer? ¿Meter un policía dentro de cada casa para evitar...? Es más, yo no voy a decir que es la explicación, pero es parte de la explicación. En marzo se dieron casos de femicidios en los cuales por primera vez se empieza a ver que las víctimas son las mujeres, pero murieron 2 policías que estaban de alguna manera interviniendo en estos casos. Uno custodiando a la mujer porque se habían puesto 2 efectivos para que la mujer pasara la noche en su casa, y un policía es asesinado, y en otro, un policía que concurre en Quebracho. Bueno, la situación está que todavía están buscando al homicida, ¿no? Pero, es decir, empezamos a ver también allí un cambio de tendencia. Ya ni siquiera alcanza con la policía porque matan también a los policías. Sí, en cualquier caso, cuando uno se enfrenta a esta situación, en realidad lo que demuestra es que muchas veces las medidas disuasivas o las medidas disuasivas a través del incremento punitivo, del incremento de penas o de la severidad punitiva, que es parte de la discusión que hay en el debate público, cuando nos enfrentamos a esto muchas veces lo que decimos, bueno, tenemos que ser muchos más severos con las sanciones, tenemos que ajustar los engranajes a partir del cual sancionamos e incapacitamos o encarcelamos, o más controles. En realidad lo que está demostrando justamente es que muchas de estas manifestaciones son más bien insensibles a estos mensajes de corte punitivo. Esto tiene que ver con parte con la discusión de las políticas públicas. Pero fue lo que pasó a nivel del Parlamento con el tema del femicidio. Bueno, sí, yo particularmente no tenía demasiada afinidad con esa tipificación, que tiene otras discusiones también, ¿no? Porque ahí hay un efecto de darle en cierta medida una visibilidad muy relevante para obligar al sistema penal en su conjunto a poner el foco en una problemática que había estado subestimada. Yo tenía más discrepancias con los mensajes que van hacia los incrementos de pena o de la severidad como un mecanismo eficaz para el control. Lo que usted dice, y a ver si lo interpreto bien, es quedó demostrado que tipificamos más gravemente el femicidio y no sirvió para nada. Eso para esto y para cualquier otra situación. En el Uruguay y en todas partes. Nosotros venimos desde el año 1995 en un proceso en donde el tema del crecimiento del delito se viene dando, en donde también hemos ajustado las respuestas penales con un archipiélago allí de medidas que han ido en una tendencia general a incrementar penas para distintas situaciones y para distintos delitos. Hemos multiplicado y triplicado la cantidad de población privada de libertad, hemos aumentado los mínimos, es decir, hemos transitado ese camino y bueno, estamos en esta situación y difícilmente incrementando más aún estos mecanismos vamos a poder revertir esto. Por eso cuando hablamos de medidas y pensamos también en las características que puedan tener estos homicidios vinculados también con los homicidios que se dan en contextos de robos violentos o los homicidios que están enquistados en los territorios o que tienen que ver con o están directamente vinculados con redes de ilegalidad o con economías ilegales. Empiezan a haber una cantidad de elementos transversales que hacen a las medidas de prevención y allí hay un elemento que es fundamental y que transversaliza todas estas situaciones, que es la presencia y la prevalencia de armas de fuego en manos de la población civil y armas de fuego circulando de manera ilegal en territorios de marginalidad. Ese es un tema viejo en el Uruguay, viejo en términos de su prevalencia, que nos obliga a tomar medidas de política pública, ya sea de intensificar las políticas de regulación y de control, como iniciar una campaña de desarme civil. Yo diría, de todas estas situaciones de homicidios, por ejemplo, que son tan heterogéneas y que obedecen a causas distintas, sin embargo, tienen un factor común, y es que la gran mayoría de ellos ocurren mediante el uso de armas de fuego, ahora, que a esta altura es un problema que se juxtapone, se superpone a esto, y que no vamos a tener una disminución de estos indicadores sin una política de desarme. Pero es pensable que el delincuente que va a robar, que va a asesinar, que ya está decidido a todo, porque si sale a la calle con un arma a un comercio o eventualmente tiene una especie de... A mí me cuesta justificarlo de alguna manera o entenderlo como un brote de ira, pero bueno, los especialistas dicen que sucede, ¿no? Sobre todo en el caso de los femicidios. Porque haya una campaña de desarme civil, ¿van a dejar de acceder a las armas?
Es decir, el que hoy sale dispuesto a un comercio a robar y a matar, ¿no es demasiado inocente pensar que por una campaña de desarme civil va a dejar de acceder a esas armas? Bueno, a ver, no estamos hablando solo de una campaña de desarme, no es simplemente una campaña publicitaria, sino que lo que hay que hacer son 3 o 4 cosas en paralelo que tengan que ver con el desestímulo a las armas, que tengan que ver con la reducción de la cantidad global de armas circulando, es decir, cuando yo limito esa posibilidad, empiezo a bajar los niveles de armas circulando y hago más complejo los accesos, bueno, restringo las posibilidades que esas armas estén disponibles. Nadie está pensando que una campaña de desarme elimina el problema de las armas de fuego, que las armas de fuego no puedan ser sustituidas por otras. No estoy diciendo que este es el único componente de una política de prevención, pero sin lugar a duda una prevención general, es decir, lograr disminuir los niveles, controlar los mercados de ilegalidad, establecer controles hay, ¿no? más selectivos, es algo que puede tener un efecto que podría ayudar o incidiría en las tasas, sobre todo de los delitos más violentos y de las violencias que muchas veces, de las violencias que no son delictivas, como en el caso de los suicidios. La impresión que uno tiene es que generalmente los delincuentes acceden a armas no en el mercado blanco, acceden en el mercado negro. Hoy sale en el diario El Observador que la policía está persiguiendo una banda que le alquila armas a los grupos narcotraficantes. En muchos casos hemos visto videos que han circulado en WhatsApp de personas armadas tirando para arriba. Que es un problema enorme, que hay mercados obviamente negros, pero que también muchas veces, al haber una disponibilidad y haber una prevalencia tan alta de armas en manos de la población civil, muchas veces esas armas se consiguen en robos y hasta en robos comunes. Es decir, no es el único punto, y obviamente no estamos hablando solo de una campaña de concientización en materia de armas, sino de una política integral que ponga la cuestión de la regulación y del desarme en el centro del debate. Naturalmente que no es lo único que habría que hacer, pero me parece que sí es una dimensión muy importante. Usted mencionó y realizó una columna el 1 de marzo, en el matutino de La Diaria, donde hacía referencia a 10 puntos en los cuales habría que cambiar, entendido usted, en materia de seguridad pública, advirtiendo que la situación ya no, por lo menos era preocupante. El mismo tono que después se terminó consolidando en marzo, usted ya lo advertía antes. ¿Qué hay que cambiar? Pues está claro que, así como estamos, las respuestas que estamos dando son insuficientes. Por lo menos eso creo que nos podemos poner todos de acuerdo en que la respuesta que se está dando a nivel del Estado, a nivel del Ministerio del Interior, un tema de la sociedad, es insuficiente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, nosotros allí planteamos algunas líneas de evaluación, de situación y también de evaluación de gestión de los gobiernos del Frente Amplio. El objetivo nuestro es básicamente abrir un debate programático, porque dada la dimensión del tema, dada la importancia que el tema tiene, esto amerita una discusión política importante. Nadie puede venir con una solución prefabricada. No es contratando a Rudolf Giuliani que vamos a solucionar el tema de la seguridad, ni mucho menos, ni a golpes de efecto, ni a golpes de aumento de penas, ni a golpes de amilitarización de la seguridad. Eso ameritaba un espacio de discusión política porque había algunos puntos discrepantes o había algunos puntos de situación que a nosotros nos preocupan y que ameritaba una respuesta sobre todo de tipo programático. Nosotros allí lo que señalamos es lo siguiente: hay un primer camino que el Frente Amplio ha iniciado y es fundamentalmente las reformas institucionales. O sea, si usted no modifica las herramientas, si no transforma profundamente las herramientas de gestión, esto tiene que ver con el funcionamiento de la policía, pero tiene que ver también con el sistema de justicia, muy difícilmente pueda tener soluciones medianamente eficaces. Bien, pero eso ya lo hemos empezado a hacer. Bueno, eso ya lo hemos empezado a hacer, lo tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir profundizando esas reformas a nivel de la policía, a nivel de todo el mecanismo sancionatorio, ¿no? Eso es muy, muy importante no perderlo de vista, y algunas cosas interesantes que ha habido a nivel del sistema penitenciario, aunque deberíamos tener un sistema penitenciario muy, muy distinto al que tenemos ahora. Ahora, no es casual, porque ya que estamos hablando del tema, ¿no es casual
O a ver, voy a reformular la pregunta. ¿Puede ser atribuida una mera casualidad que a partir de la entrada en vigencia del nuevo código se haya incrementado sensiblemente el tema, por ejemplo, de los homicidios? Es decir, ¿no puede tener algo que ver que el nuevo código empezó a regir en noviembre y desde noviembre uno empieza a ver un salto en los homicidios constantes hasta el mes de marzo? ¿No habrá que revisar algo ahí, decir, algo del nuevo código no está influyendo en este incremento de la actividad delictiva y sobre todo en particular de los homicidios? Yo creo que no. Ahí ha habido una discusión acerca de que no solo tiene que ver con los homicidios, sino también nosotros tuvimos en el 2016 y en el 2017 una baja moderada, pero una baja al fin de la cantidad de denuncias de rapiña. En los últimos meses del año pasado, particularmente en los últimos 2 o en los últimos 3 meses del año pasado, esa moderación se detuvo y las rapiñas o las denuncias de rapiña volvieron a crecer. Algunos atribuyen una cierta sincronía entre el nuevo código del proceso penal y ese empuje. Para el caso de las rapiñas yo tengo mis dudas porque en realidad la cantidad de denuncias de rapiña ya empezó a crecer en octubre, es decir, un mes antes de la entrada en vigencia del nuevo código. Y habría que demostrar qué relación tiene una cosa con la otra, ¿no? Si efectivamente tanto a la baja o como a la suba, una transformación del proceso penal pueda tener impacto en la tasa de criminalidad. Es mucho más incierta. Con relación a los homicidios, uno de los grandes problemas que puede tener que ver con este código, pero que puede tener que ver también con procesos anteriores, es lo siguiente. Es decir, en ciertos fenómenos del homicidio, particularmente este homicidio enquistado en los territorios, muy fuertemente vinculado a redes de ilegalidad o a peleas territoriales, a peleas entre bandas de narcotraficantes, ha bajado mucho el porcentaje de esclarecimiento. Esto es una tendencia que no es un problema de este código, se supone que este código intentará revertir eso, sino que ya viene muy consolidada de años anteriores. Cuando usted algunos delitos, y particularmente algunos delitos graves, lo deja en una sombra de impunidad, eso a nivel del comportamiento general va produciendo una suerte de retroalimentación negativa. Entonces, una de las maneras efectivamente de poder parar este crecimiento y empezar a detener, me refiero sobre todo al caso de los homicidios, es que mejore sustancialmente los niveles de esclarecimiento, que se reduzcan sustancialmente los niveles de impunidad. ¿Para qué? Para generar o empezar a generar en algún momento un proceso inverso, es decir, de retroalimentación positiva. En la medida en que se pueda avanzar, o sea, los aparatos de respuesta, de control y de sanción puedan avanzar efectivamente sobre estas tasas, eso efectivamente puede... Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Que yo no lo asociaría en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, a la entrada en vigencia del nuevo código, sino más bien a todo un dispositivo de respuesta policial penal para poder intervenir en el control, pero también en la sanción. Cuando los niveles de esclarecimiento de ese tipo de homicidio, de ese tipo particularmente de homicidios, empiezan a ser tan bajos, eso genera consecuencias. Entonces, hay que trabajar allí también. Yo mencionaba el tema de las armas, menciono y podría haber otras medidas de carácter de prevención general y particular que hay que introducir en la política pública con urgencia. Breve, 15 segundos, porque me quedan 2 minutos y hay 2 preguntas que no quiero dejar de hacerle, pero ¿qué otras medidas se pueden hacer? Bueno, fundamentalmente hay todo un repertorio de medidas de prevención, de medidas de mejora. Policía de cercanía, policía comunitaria. Bueno, sí, puede haber un modelo, hay discusión sobre, para determinadas situaciones, si la policía comunitaria sirve o no. La estrategia en términos generales debe ser reducir el delito, reduciendo los niveles de castigo también, porque estamos pensando que todo el paquete de medidas solo va a venir con mayor severidad punitiva, bueno, a eso iba. O con controles de ejercicio de fuerza discrecional, y eso es infinitamente peor a lo que tenemos ahora. Ahora, entonces, sociólogo, hay que usted ha ensayar insistido muchas veces en esto.
muchas veces ha dicho, tenemos de los mayores índices de prisionización de las sociedades de América Latina, la mayor cantidad de presos per cápita, bueno, en fin. Es un tema de larga data y usted ha sido de los abanderados de los que ha advertido acerca de tenemos demasiados presos para la sociedad en la que somos. Ahora, nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, en Salto una persona con 8 antecedentes mata a un comerciante que se resiste. Tiene 8 antecedentes por delitos y está libre. 8 antecedentes, no 1, no 2, no 3, no había robado una lata de atún de un supermercado, una gallina a un vecino. 8 antecedentes y estaba libre y termina matando a un comerciante que se resiste. No sé, un caso que dimos a conocer acá en Telenoche. Estacionan un camión en una casa, un balneario, estacionan un camión, desvalijan una casa y la sanción que reciben es 10.000 pesos para indemnizar a la víctima de que les desvalijaron la casa con un camión. Ninguna otra medida para personas que están dispuestas a desvalijar una casa. Que uno entiende que si le ponen 10.000 pesos, lo más probable es que vuelvan a hacerlo, porque no hay una medida de reeducación, nada. Y estacionar un camión, desvalijar una casa y le ponen 10.000 pesos de multa, de castigo por esas acciones. El caso del comerciante de Salto me parece que es mucho más emblemático, es decir, una persona con 8 antecedentes estaba en libertad y termina matando a un joven en realidad que se resiste al asalto del comercio de los padres. Entonces, está bien, tenemos pocos presos, pero ¿cómo se nos escapan estas situaciones? ¿Cómo una persona con 8 antecedentes puede estar así libremente en la calle? Eso implica que todo el sistema sancionatorio tiene que ser revisado también. Si uno toma en cuenta que la política de seguridad es un sistema y que hay varias funciones, hemos hablado mucho de la cuestión preventiva, de mejorar la calidad de la investigación criminal, hay un componente que tiene que ver con la lógica de las sanciones y el control de las sanciones que seguramente tiene que ser revisado. Cuando un sistema de sanción y de castigo, o cuando un sistema como la cárcel genera justamente 8 antecedentes y el delito vuelve a ocurrir, lo que habla es del fracaso de la lógica de ese sistema. Efectivamente habla del fracaso de la lógica de ese sistema. Entonces, seguramente allí los niveles de reincidencia también son muy altos. O sea, la propia lógica de aumento de penas o de encarcelamiento ha llevado a que no hemos podido impactar sobre los niveles de reincidencia y por lo tanto el delito se sigue reproduciendo. Eso implicaría sin lugar a dudas una lógica muy distinta de control y de monitoreo de la sanción, no simplemente de encierro, sino de mayores niveles de control, en donde las sanciones a su vez puedan tener un cierto nivel de progresividad y de seguimiento. Es decir, uno cuando sanciona no simplemente excluye, de alguna manera debe sancionar, dar un mensaje disuasivo, dar un mensaje incremental, pero al mismo tiempo hacer un seguimiento profundamente riguroso de la trazabilidad de esos casos. Entonces, eso es seguramente una de las mayores dificultades frente a la tentación de decir, bueno, incrementamos penas, encerramos, aislamos, para solucionar y controlar el delito en el Uruguay de hoy. Alguien le podría decir si bajar penas con este sistema no terminaría por ser ineficaz. Pero bueno, en fin, la verdad que... No bajar, sino reestructurar el sistema sancionatorio. Con usted siempre me pasa lo mismo, me queda corto la entrevista, me dan ganas de seguir conversando. Le pido disculpas a todos los compañeros y ya vamos a estar, pero en 30 segundos, una respuesta de esta iniciativa que se conoció el fin de semana de Larrañaga de evaluar la posibilidad de salir a buscar firmas para que la población apoye las medidas que él está proponiendo para adoptar en materia de seguridad pública. Bueno, yo las medidas que propone el senador Larrañaga no las comparto en lo más mínimo. No las comparto en lo más mínimo, son parte del problema y no parte de la solución. Contienen justamente en un momento tan delicado, en un momento de enorme sensibilidad social aparte, en donde hay tendencias y reacciones que nos preocupan por la carga de autoritarismo que componen y de alguna manera estimulan. Yo particularmente creo que no es el camino que debemos transitar. ¿Y juntar ahora, firmas? Y bueno, si él quiere juntar firmas y de alguna manera someter sus medidas a la decisión y al apoyo ciudadano, yo frente a eso no tengo nada que decir. Está bien que lo haga, está en su legítimo derecho, pero bueno, daremos el debate político en torno a esas medidas, a esas iniciativas, y ojo con la demagogia punitiva, porque a veces queremos apagar el fuego con más fuego. Rafael Paternay, le agradecemos su presencia. Buen día. Muy amable. La pausa y seguimos con mucho más noticias.